Ya listo, brother, verás. Entonces, lo que te voy a indicar ahorita es nosotros cómo analizamos el pretest el pre y el post-test cuando nosotros les aplicamos a los participantes, ¿no? Entonces, nosotros al evaluarles, al analizar los test, cuando llenan ellos, nosotros tenemos tres partes. Entonces, la primera parte analiza lo que es la inteligencia emocional, que está aquí. Entonces, aquí evaluamos cinco dimensiones que dentro de lo que es inteligencia emocional, ¿no? Que es la autoconciencia, la automotivación, que es el control de las emociones, la dimensión interpersonal y la dimensión de asesoría emocional. O sea, aquí evaluamos dentro de lo que es inteligencia emocional, evaluamos cinco dimensiones. Ya. Ya, entonces, como la primera parte consta de 45 preguntas, el test consta de 45 preguntas, entonces cada una de estas dimensiones tienen sus preguntas, o sea, no son todas, sino evalúan determinadas preguntas. Por ejemplo, en el autoconciencia, aquí evaluamos el nivel, la pregunta 1, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21. Entonces evaluamos de autoconciencia. Ya, y para la automotivación, de igual forma, estas son sus preguntas, las cuales evalúan. Ya, entonces, esa es la forma en la cual nosotros evaluamos la primera parte. Ahora, dependiendo si el participante tiene respuestas menores a 3 y respuestas mayores a 4, eso determina si tiene la inteligencia baja, moderada, alta, muy alto exacto, solo esos. Baja, moderada, alto y muy alto. Entonces, de acuerdo a eso, aquí por ejemplo, aquí es 1, 2. Aquí es 3 y 4. Aquí es 5 y 6. Y aquí es 7. Simón. Ya, por ejemplo, si los participantes, por ejemplo, aquí no. Aquí hay que poner respuestas menores a 4 y aquí a 5. Ya, ¿por qué se pone eso? Porque es dependiendo de esta tabla de aquí que nos dio Jenny. De acuerdo a esto, evaluamos las preguntas. Por ejemplo, de cómo el test califica del 1 al 7. Entonces está 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces 1 y 2 es bajo, 3 y 4 es moderado, 5 y 6 alto y 7 es muy alto. Entonces hasta ahí, ¿tienes alguna duda? Tal vez sí me estoy haciendo explicar bien. Sí, a ver, te entendí. A ver, súbele un poquito, porfa. Ya. A ver, para recapitulando, el Ujú. test de inteligencia emocional, el pre, me imagino que este es el pre, ¿verdad? O Simón. a nivel general, ya. Igual, y el pre y el Prediagnóstico, post es lo mismo. ya, ok, ya, listo. Según lo que tú me comentas, lo que te comprendo, ¿no? A ver, tienen 5 dimensiones, para cada dimensión existen ciertas preguntas, ¿verdad? Ujú. Eh, Listo. Bueno, ahí se pone de acuerdo a si tienen, o sea, si las respuestas son menores de 4 y mayores a 5. O sea, más o menos, hasta ahí te entendí. A ver, la parte donde dices, bájale, ya la parte, El cuadro de abajo, y el cuadro abajo. Ese es como, más o menos yo le cacho como una rúbrica, ¿verdad? Simón, la rúbrica, ajá, De calificación. Ya, allí no entendí cómo se califica. ya, Eh, ya listo. Espera, dime, espérate, una pregunta. ¿Esas son las dimensiones o simplemente es como las calificaciones finales del test? Eso. Esto de aquí es las calificaciones finales. Por ejemplo, el participante tiene respuestas solo de 3 y 4, tendría estas características. Estas. El man, Ya, suponiendo la persona que llenó, el ritmo tiene lento, el ritmo de actividad es moderado. Tiene un estrés bajo, la actitud moderadamente positiva, autoestima moderada. O sea, dependiendo de las preguntas como el man puso en la parte, suponiendo, ¿no? Es que depende de las preguntas, por claro. ejemplo, aquí, en el control de emociones. Aquí están los ítems 1, 2 y 3. Aquí solo evaluamos dos partes. Si las preguntas son mayores a 3 perdón, a 4 o a 5. O sea, ahí solo lo único que hizo Jenny es
decir si tiene un grado de inteligencia bajo o es alto. Por eso es que ella separó 4 y 5. O sea, ahí del 4 está incluyendo las respuestas uno 2 3 y 4. Y en las respuestas mayores de 5 está 5 6 y 7. O sea, esa solo es como que separó ella, solo separó. Estas son, tiene una inteligencia baja y tiene una inteligencia alta. O sea, no está tomando en cuenta estas de aquí, que es uno 2 y el 3. Solo está diciendo respuestas menores a 4 y respuestas mayores a 5. O sea, de acuerdo a eso, ella determina. Este análisis lo hizo ella así porque se calificaba de manera grupal. Este análisis se hizo de forma grupal. Por eso es que se necesitaba tener esto de esta forma, así. Si no, se pondría respuestas uno y 2, respuestas 3 y 4, respuestas 5 y 6 y respuesta 7. ¿Sí me cachas? Ya, más o menos te cacho. A ver, entonces, una pregunta. En Ujú. este caso, normalmente están en mayores de 3, o sea, menores de 3, mayores de 4, en este caso. Aquí es 4, el 3 está. En todas son Sí, 4 y mayores, 5. 4 y menor 5. de 4 y mayor de 5. Ajá, Ah, ajá, ya, 4 y 5. ya, eso. Podríamos hacer un ejemplo, supongamos que ahí donde estás en la Ya, primera aquí está. tabla, Ujú, aquí ya tengo ya, por ejemplo, ya, chévere, ya verás. Mira, por ejemplo, a un participante, este es de un participante, ¿no? Solo es de uno. ya, Por eso es que nos demoramos. Este análisis solo está hecho para una persona. ya, Ya. ya, Entonces aquí está la primera parte del test, ¿no? Son 45 preguntas en total. Ya. ya, Entonces, bajo es uno y 2 como te decía aquí. Aquí, ve, mira. ¿Dónde está? Perdón. Aquí, uno y 2 bajo. ya, Ese es el nivel. Moderado es 3 y 4, alto es 5 y 6 y muy alto es 7. ¿Ya? El participante en autoconciencia de son 12 preguntas, ¿no? Que están aquí, son 12 preguntas. ya, Esas 12, aquí están los 12 ítems. Estos son. Ya. Dentro de las 12 preguntas que hizo, tiene 7 que respondió entre uno y 2, tiene 5 que respondió entre 3 y 4. Ahí están las 12. O sea, ya se cumplió. ya. Ya. Entonces, este man se encontraría en un nivel de inteligencia emocional bajo, De pero de autoconciencia. autoconciencia, pero Bajo. refiriéndonos a autoconciencia. Ya. Mm, Ahora, ya en te cacho. automotivación son 7 preguntas. Entonces, como son 7 preguntas, él respondió entre bajo, está 3 preguntas, respondió entre 1 y 2, y entre 3 y 4, que es moderado, respondió 4 preguntas. Ahí, en ese. Ahí están. Ajá. Ya te Ahí sí ya caché. me Ahí, cachaste. ya te caché. Ya te caché. Ya, listo. Entonces, son 5 dimensiones, ¿no? En la primera parte Ujú, son 45 preguntas. Entonces, son estas. Entonces, lo que nos quiere decir aquí es que entre todas las dimensiones de lo que abarca lo que es inteligencia emocional, el man se encuentra en un nivel bajo, porque tiene todas las respuestas. Es obvio, ¿no? Aquí ven. claro, Entonces, es obvio, porque ninguna tiene entre alto y muy alto no tiene casi nada. Solo tiene dos. ya. Es lógico que tiene el grado de inteligencia emocional bajo. Ya. Ahora, de esto quisiera saber tu opinión, brother. ¿Qué es lo que tú piensas acerca de este análisis? Tal vez sería bueno que nos des tu punto de vista. O sea, sin filtros, dale nomás. Sí, en serio te digo, sin filtros. Es que esto nos Ya, ayuda a nosotros a mejorar esto y se debería mejorar. Y yo sé que se puede mejorar mucho ya. más. Una pregunta, brother. Eh, lo que tú me dices es muy lógico. Lo que, por ejemplo, en el caso que me estás mostrando, me dice como que, por ejemplo, aquí es evidente que tiene una inteligencia emocional baja porque la mayoría de las respuestas están en el casillero, en el Ujú. apartado de bajo. Pero en este caso, para hacerlo con números, cómo lo sacas? O sea, que haces un promedio, sumas todo y haces un promedio, más o menos, no sé. Ya, Eh, aquí está, ve, mira, por ejemplo, aquí ya se le saca los porcentajes, porque entre todo esto debe darte un 100, ¿no? ajá, Ya, entre todo esto te da un 100. Ay, perdón, en aquí. Aquí ya está el post, el autoconciencia, el post y el pre. Lo que ya, nosotros hacemos es evaluar si hay un cambio entre el pre y el post.
O sea, cachas aquí en auto. Por ejemplo, aquí está el post y aquí dice pre, ¿no? El de Sí, arriba sí, es post y el de abajo es pre. Le voy a hacer más grande. sí, 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 le veo. Ya, ahí. Entonces, como aquí ya está el post, se logra ver una diferencia. Solo hacemos que estos dos, solo les relacionamos. Entonces vemos si es que están iguales, tal vez hubo un cambio o no hubo un cambio. Entonces aquí claramente hay que entre las respuestas que he dado en el post, en el alto hay un 75% y un 25% en un muy alto. O sea, de las respuestas que ha dado. Mientras que en el prediagnóstico tiene un 58 y un 41% entre bajo y moderado. Lo que hacemos solo es ver si es que hay un cambio entre los dos, entre el pre y el post, si ha habido alguna diferencia. Eso es lo que hacemos. Mm, ya, ya, ya. Ah, ok, ok. Dale, dale, hazlo hacia la izquierda un poquito. A la izquierda, aquí. Sí, ya. Ya, lo que decía era, ya te entendí la diferencia que se hace, ¿no? Para como que Ujú. los resultados, esto era antes y esto es después, Ajá, como muestran lo que ha cambiado. Ya, sí, pero aquí lo que quería saber como resultado de inteligencia, supongamos solo en el pre, basémonos solo en el pre, ¿ya? Como ya. resultado de inteligencia emocional en el pre, lo que hacemos es que sacar porcentajes, o por ejemplo, para decir, en el pre tuvo el mayor porcentaje se centró en el aspecto de bajo inteligencia emocional. Ajá. ¿Cómo yo sé eso? O sea, por eso te pregunto, sí, a ver, es que no se ve mi mouse, ya. Si sumo, o sea, sumo todos la respuesta, por ejemplo, todas las de abajo, 7, 21, 20, 26, 31, ya, todas las de abajo. Sumo todas las de moderada, las respuestas, 9, 17, 21, 26, 21, no, 27. Y sumo todas las de alto, que serían 2. Entonces tengo 21, 27 y 2. Entonces, a todo eso, o sea, se supone que el 100% son 45 preguntas, ¿verdad? Aquí dijiste 21, 21, 27. 27 y si no me equivoco, 2. A ver, 21, 27, 2. No, 30. Ah, no, no, espérate, espérate. 31, 20, a ver, son 7, 21, 26, 31 era. 31, A ver, aquí 27. hay 47 preguntas, 48. Son solo 45 preguntas nomás. No, no, a ver, ponle 31 en la primera, ¿ya? Ya, En vez de, ya. No, no estamos hablando del número de preguntas. Estamos ya. hablando de porcentaje, de como que el puntaje de cada segmento, ¿no? O sea, ¿Ya le está sacando en porcentajes? no, todavía no lo estoy sacando en porcentaje, solo estoy viendo los puntajes, esos son los puntajes, ¿no? Lo que suma en cada una de las Ah, preguntas, ¿te ¿no? estás inventando Entonces, nomás? ¿Es inventado? o sea, le estoy sumando, o sea, solo le estoy sumando, por ejemplo, el segmento bajo le estoy sumando, ¿verdad? Segmento moderado le estoy sumando y segmento alto le sumé. Ujú. Supongamos que tenemos esa suma, esa sumatoria, ¿no? De cada segmento, de acuerdo a las preguntas que se ha respondido. Ya. Entonces, allí, en principio, a ver, allí en principio, son 31, 27 y 2. En principio, ¿qué es lo que, o sea, cómo sacamos el porcentaje? ¿En base a qué? Por En ejemplo, base a qué sacas el porcentaje de esto, suponiendo que este sea el 100. sí, suponiendo, Ya, suponiendo que este sea el 100, lo único que haces es aquí sacar porcentajes. Por ejemplo, aquí ya sumas todo, se sumaría. Por ejemplo, ¿ya? aquí debería haber otro valor. Uno pongámosle ya. Solo es inventado, ¿no? Sí, sí, sí. Te entendí. Ya, por ejemplo, tú ya tienes esto y lo único que haces es sacarle una suma. Entonces, saca suma. Ya sale, de todo esto es del 61 es del 100%. Ya, Ahora lo que tú tienes que hacer aquí es poner igual, a ver, 31 sí, 31 dividido para este. Y le vamos ¿cómo se dice? Cerrar la celda. Entonces, esto te da, ve. Y déjame ponerla acá. Y ahora
ay, perdón. Déjame ponerle primero en porcentaje. Eso. Mm, Ya. Ahí te da un 100, ve. Igualmente, si quieres, puedes sumar. Le sumas. claro, ahí Te da el 100. Entonces, eso se está haciendo aquí, arriba. Tal cual. 31, lo que tú dijiste, te da un 51. ya, 27 te da ya, un 44, 2 te da un 3 y uno te da un 2. Eso. ya. Listo, ya. Entonces ya tenemos los porcentajes. Ya. ¿Cómo definimos, o sea, por ejemplo, si yo te pregunto, Ujú. supongamos, todo lo que tú me estás diciendo lo estoy sometiendo, lo estamos sometiendo a crítica. Es como que venga alguien y empiece No, a sí, brother. hablar y toda la cuestión. Sigue nomás, Entonces, dale, dale nomás. es, esto lo estamos haciendo en ese sentido, ¿no? O Sí, a observaciones, ya. Yo no tengo ni idea de lo que estamos haciendo, supongamos, yo te ya, digo, ya, en este participante, eh, en el pre, ¿qué tipo de inteligencia emocional o en qué nivel de inteligencia emocional está? ¿Bajo, moderado, alto? ¿Qué me dirías? ya, En este ejemplo, ¿no? ya. En este ejemplo de aquí, pero aquí estamos calificando 5 dimensiones. Primero hay que quedar eso en claro, le diría yo. Ya, Entre la inteligencia emocional estamos calificando 5 dimensiones. Ahora, ya, si este resultado de aquí ponemos de ejemplo que sea la dimensión de autoconciencia, ¿no? Autoconciencia. Son 5 dimensiones, ¿no? No podemos evaluar todas de una. Se evalúa la inteligencia emocional en 5 dimensiones, no es en una sola. No podemos decir que ya, tiene tal inteligencia emocional, sino que le podemos decir que usted entre la inteligencia emocional en el nivel de que es autoconciencia, usted se encuentra en un nivel bajo. ¿Por qué? Porque sus respuestas en el pretest dieron que en el nivel bajo, que es y moderado, tiene un 51 y un 44%. Mientras que las respuestas que usted dio en el pretest que hizo, tiene solo un 3 y un 2% de que tienen un nivel alto y muy alto. O sea, eso es lo que yo le diría. Ya. ok, Ahora dame tu punto ya. de vista. ¿Qué dirías? Ahí sí, 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 ya comprendí, ya comprendí. Ajá. Eso era porque no, ya, listo, o sea, verás, Ujú. a ver, yo pienso que está muy bien. La vez anterior yo sentía que me faltaba un número, ¿te acuerdas? Si ves en la rúbrica, ahorita está uno y dos, así, o sea, eso decía, pero ¿cómo califico? ¿Cómo hago ahí? ¿Qué se hace ahí? O sea, eso. Ahorita para mí está súper completo el test. O A sea, ver, en esta rúbrica te refieres, sí, ¿verdad? sí, bájale, sí, porfa, en la rúbrica. Eh, a Aquí. ver, ahí yo sentía que faltaban números, pero no entendía. Yo decía, chuta, ¿cómo? Ahorita, por ejemplo, para mí está súper, súper perfecto. O sea, está bien. Tenemos las preguntas, tenemos las dimensiones. Normalmente esos son los test, ¿no? Preguntas, dimensiones, rúbrica. Ujú. Y de paso ya está hasta sistematizado, que a veces es una de las cosas más difíciles para tomar de manera digital. Entonces está súper bien. Eh, sí sería como interesante saberlo en base a qué, porque siempre los test tienen como que un estudio detrás, ¿no? Un estudio detrás. O sea, ¿Qué significa un ¿en estudio qué, detrás? en qué nos basamos para sacar, por ejemplo, Eso, ¿no? para sacar las preguntas, ¿no? O sea, por ejemplo, para sacar la validación del test, algo así. Porque, por ejemplo, si es para una población en general, como que realmente esto nos ayuda a orientarnos cómo estamos, ¿no? Pero, por ejemplo, si fuera para un, un estudio científico, o sea, un estudio científico, normalmente se explica en el estudio científico en qué está basado el test. Me invento. El test se basó en la dinámica de Julano de Tal, que plantea ciertos segmentos de inteligencia emocional y se adaptó al contexto ecuatoriano o latinoamericano, me invento, algo así, ¿no? Sí. Entonces, ese sería el único, como que, yo- si yo me pongo en un plan de invento de los, de los profes de mi carrera, algo, Sí, sí. digamos así, ¿no? Ajá, sí. De los manes todo critican, ¿no? Entonces yo le digo, a ver, está interesante el test, está muy buena la dinámica,
se entiende claro cómo calificarlo. Por ejemplo, si yo lo quiero replicar en otra escuela o cosas así, se entiende perfectamente. Pero ¿en qué se basó este test? Así como que, ¿en qué se basó este test? Ajá. Entonces, eso sería bueno. Creo que la doc sí me dijo, creo, me suena que me dijo, pero no recuerdo. Sí, a mí también me Eh, dijo, y Jenny también me dijo, pero este test se basó en, no me acuerdo, pero habían creado dos test, no me acuerdo cuántos habían creado, pero habían hecho con Jenny y también se habían basado en autores para crear este test, o sea, sí, sí tiene validez este test. sí, Ahora, es, lo que yo veo y lo que yo sí quisiera saber, o sea, a mí me genera duda, era sobre por qué ponemos en bajo es uno y 2 3 y 4 moderado, 5 y 6 alto y 7 muy alto. Esa para mí, esa era la gran duda que yo tenía al momento de hacer. Y para esto batallamos full con Edwin para saber con Jenny cómo hacía. Entonces, solo Jenny nos dijo que uno y 2 es bajo, 3 y 4 es moderado, 5 y 6 alto y 7 muy alto. Eso nos dijo Jenny. Y ahí me imagino que esto sacaron en base a los test a los que se, se guiaron, ¿no? Para crear y les sirvió de base. Y por eso pusieron esto. Entonces, esto es de aquí, como tú dices, me faltaba a mí también y me decía, chuta, aquí, ¿cómo es que falta, pues, para sacar estos resultados? Entonces, eso. También lo que quiero que te quede claro es que esto de aquí se saca eso de 4 y 5. Este análisis es solo para grupos. Sacarle para ah, grupos. Este de y aquí. El que te muestro acá, este es diferente. Este es solo para una persona. Entonces ya, aquí sí evaluamos cada uno, mientras que aquí podemos decir que en el grupo tantos se encontraban, tantos dieron preguntas de 3 y 4, de menores a 4 y mayores a 5. Este es para grupo. Entonces este de aquí es para individualmente, para cada uno. Eso, ya, pan. ya. Esa Y es la entonces, primera parte. si ese es para grupo, a ver. A ver, primero lo que iba a decir. Ya, Ajá, verás. Pásate porfa a la rúbrica. ya. Dos, grupo, ya. A ver. Bájale. Ok. Ya. Normalmente las medidas, según lo poco que yo comprendo de los test, normalmente las medidas, por ejemplo, uno y 2 3 y 4 5 y 6 7 se utilizan para estandarizar, ¿no? O Sí. para la estandarización de los comportamientos. Hay algunos que están, por ejemplo, pueden salir que están en la mitad de uno y 2 Ujú. invento. Hay otros que pueden salir en la mitad, pero la mayoría de la población saldrá o bajo, o moderado, o alto, o muy alto. O sea, eso era lo que, como tú dices, nos faltaba, así que está súper bien que ya se tenga. Ya, y la otra cosa era de que, por ejemplo, como tú comentas, normalmente menor da 4 y mayor a 5 es para grupos. Si esa estandarización es para grupo, ¿cuál es la estandarización personal? Sacarles individualmente. O sea, Pero en base a qué, sí, pero en base, por ejemplo, a qué números. Por ejemplo, eh, pásate te entendí, te a entendí, la, a la dimensión de autoconciencia. te entendí. Aquí, Ya, respuestas menores a 4. Se tomaría el mismo sentido que aquí, pero se tomaría el mismo sentido, sí. ok, ok. Eso, claro, eso era lo que yo preguntaba. Por ejemplo, si ahí ya sería, supongamos, individualmente, sería Ujú. menor a 3 o Claro, y menor a 3 o mayor a 4 eso, como estaba al inicio. Eso no lo sé, pues. Por ejemplo, claro, en claro, grupo o viceversa, supongamos, me invento, en grupo que sea menor a 3 y mayor a 4 me invento, como estaba en antes. E individual, como tú lo estás poniendo ahorita, que sea menor a 4 y mayor a 5. O sea, solo es algo hipotético, no lo sé. claro, claro, te entiendo. Entonces, eso no sé si está definido. Claro, ahora que me dices esto, entonces también se debería tomar, ¿no? Esto es lo que yo pienso, ¿no? Ya a nivel personal. Este es como es para grupos, pero también se puede utilizar a nivel individual. ¿Por qué?
Porque aquí lo único que está haciendo es decirnos si se encuentra en un nivel menores a 4 y mayores a 5. O sea, si quiere decir que está bajo o está alto, nada más. Claro, Esto se sacó para que se pueda graficar, claro, claro. ¿no? Por Sí, eso. sí, sí, sí. Entonces se debería utilizar, eso es lo que yo pienso, no sé si tú pienses lo mismo a nivel individual. Se debería Se debería, utilizar. ¿tú Ujú. dices que se debería utilizar lo mismo? Claro, a mi Ya, parecer. claro, claro. Mm, Podría ser. Normalmente, normalmente a grupos, eh, me confundí. Pensé que mi batería estaba baja. Creo que es la tuya, ¿o no? Sí, 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 mi Sí, laptop yo igual. se apaga. Sí, yo dije, está conectado a mi cargador, ¿por qué está baja? Qué raro. Ya, es la tuya. Madres, 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 madres. Aquí está. Ya, pana, sigue nomás. Perdón. Ya, a ver. Eh, LSB50. A ver, espérate un segundito. Aquí tengo algo que me parece interesante. Ya, a ver. Ya. Entonces, no lo sé. Se podría utilizar porque, pero lo que normalmente se ve, te digo lo que normalmente se ve. Claro. Lo que normalmente se ve es, por ejemplo, aquí, cuando son personales, o sea, para medir rasgos personales, se utiliza la vara más alta, por decirlo así. Cuando Ujú, son grupales, como se promedia, se utiliza la vara más baja, ujú, o sea, el estándar más bajo. Por ejemplo, ahí como está, para personales, normalmente lo que se ve en test, ¿no? Se utiliza ahí como, exactamente ahí como está. Pero cuando son en grupos, ¿cómo se promedia? Supongamos que Pepito Pérez tenga muy bajo en todo, o sea, tenga o sea, bajo en todo, pero Juan, Pedro, Luis tengan más o menos, ¿no? Entonces, ¿cómo se promedia? Lo de Pepito Pérez no hace que baje del todo. Entonces, la vara es un poquito baja, pero no tanto. Entonces, la vara de medición es un poquito más baja porque se promedia. Pero eso, porque si es como que la misma vara, no sé, a mí, eso como que no me hace mucho sentido. Se podría ponerlo, pero no sé, pues eso no me hace mucho sentido, pero ojo, puede ser a mí, no necesariamente está bien o y está mal. ya, según tu percepción, ya según tú, ¿cómo se debería hacer? ¿Se debería evaluar individualmente? Suponte, hacemos un trabajo para una estimada población y son unos 100. Ya. A esos 100, ¿tú consideras que se debería entregarles a ellos resultados de una forma grupal o de manera individual? ¿Cómo tú piensas? Chévere, chévere. Sí, verás, yo creo que se debería evaluar de manera individual. Y al final se puede sacar un promedio. Como te digo, por ejemplo, estás tú, está Jonathan, está la Doc, está Rubén, está Elian, está Moni, listo, está mi persona, ¿no? Entonces, no sé, todos como que somos evaluados, ¿verdad? Simón, Supongamos, la Doc tiene una inteligencia emocional, bueno, hablemos de esta dimensión, ¿no? La autoconciencia mucho más alta, nosotros tenemos más o menos, otros bajos, bueno. A la final se puede sacar un promedio. Si la DOT tiene, me invento, tiene 50, tú tienes 35, yo tengo 30, Elian tiene 35, Jonathan tiene 25, Rubén tiene 40, me invento. Entonces, todo eso se suma y se puede hacer un promedio, se puede dar un promedio grupal. No, o sea, como que no necesariamente se puede cambiar, se debería cambiar la rúbrica, porque ahí me parece perfecto. Eso no lo había pensado. Ahorita que tú lo preguntas, lo podemos hacer de manera individual y
a la final sacar un promedio de inteligencia emocional o en este caso la dimensión de autoconciencia grupal. Eso podría ser. Ahí yo te digo, ¿no? Primero te Sí. quería escuchar a ver qué pensabas tú. Entonces, lo que yo pienso aquí es que, como tú mencionaste, en eso estoy de acuerdo, de que se debe hacer evaluar de manera individual a todos y entregarles los resultados a ellos. Pero si la persona que nos contrata nos dice que no quiere un informe individual, sino quiere un compendio de todo, quiero saber cómo están en una sola gráfica, pero hay que dejarles bien en claro que el resultado que muestre eso se le puede entregar, ¿no? Se puede hacer esto de aquí que tenemos, se puede hacer, pero hay que dejarles en claro que lo que arroje eso no quiere decir realmente cómo están los participantes, porque algunos están altos y muy altos y el promedio no va a salir bien, pues es lógico que no va a salir bien. Entonces, por ese motivo es que se le puede hacer, pero hay que dejarles bien en claro eso. Mm, Eso es lo que yo pienso, no sé si sí, estaré sí, sí. bien. Sí, perfecto. Yo estoy totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Eso, o sea, sí, se le comenta que normalmente los resultados son individuales, pero sí se le podría dar un informe como grupo, ¿no? O Sí, po. sea, sin embargo, va a haber variaciones, porque unos tendrán altos, otros bajos, otros muy bajos, entonces, El sí, promedio estoy no. totalmente de acuerdo, Sí. totalmente de acuerdo. De hecho, pero eso hay que como que quedar un poco claro, por ejemplo, en el sentido de, ok, entonces se hace la medida, se pone o el estándar, las respuestas menores a 4 y mayores a 5 en todas, entonces con eso se evalúa. De Ya. ahí está, para mí el test estaría perfecto, solo como te digo, esa parte de, si como que si nos preguntan, ¿en qué está basado? Sí, Entonces ahí se po. puede decir, bueno, está basado en estos estudios, en estos autores, solo eso para, pues, siempre hay críticas. Para mí, o sea, para mí no necesitan mostrarme que funciona porque yo lo sé, yo lo he vivido, pero como para la comunidad en general, para tener todo claro, por decirlo así, es necesario saber en qué nos basamos. Eso una cosa, y otra que me está, Ujú. que ahorita, o sea, se me vino, eso, No. ahorita se me vino, es que, por ejemplo, normalmente los test tienen como una parte escrita, no una parte teórica. ¿Qué es lo que hace eso? No es porque, como que no es porque, porque sea más chévere, no, sino que ahí explica toda la dinámica. Lo que estamos hablando tú y yo, explica en esta parte teórica. ¿Y a qué nos ayuda esto? Estos, normalmente, que se puedan como alquilar, se podría decir, el uso del test. A ver, por ejemplo, te pongo un caso muy, eh, ya, o sea, cerramos lo del test, que para mí está perfecto. Solo hay que ver en lo que se basaron, o sea, solo para tener como información y establecer lo de el estándar de las dimensiones, o sea, menores de 4 y mayores de 5 para todas. Eh, eso, ya. Entonces cerramos como que es el review del test, ¿no? Ahora, Ujú. algo que se me ocurrió cuando estábamos hablando es que, por ejemplo, no sé, a ver, no, ¿me dejas compartir un ratito la pantalla? Claro, Hansel. Ya, yep, ahí está. Ya, por ejemplo, este es un test, ¿no? Ya. El CB 50, toda la cuestión, listo. Este es como el manual, eso. Por Ujú. ejemplo, si el test es algo que se me ocurre, no sé, o sea, puede ser como no puede ser. Tiene esta información, me invento, introducción, descripción del test, bueno, pues estas se describen, son estas dimensiones, cada dimensión significa esto, hay preguntas de esto, de esto, de esto en cada dimensión, eh, las escalas que se utilizan, está en alto, muy alto, y se describe, ¿no? ¿Qué significa? Lo que está en la rúbrica, ¿no? Simón. Pero como que con un poco más largo, porque realmente es así, ¿no? Mira, por ejemplo, si tiene mayor en esta escala, si tiene menor en esta escala, bueno, ¿qué significa? Las normas de aplicación, o sea, cómo se aplica el test. Bueno, el test se suministra tantas preguntas, se da tanto tiempo, se evalúa de manera individual, pero se puede hacer los resultados grupal. Eso.
Te explica. Todo lo que hemos hablado tú y yo ahorita. Estos fundamentos psicométricos básicamente es eh, en los procesos estadísticos que estaban así, que hicieron ustedes en la calificación, por ejemplo, en el documento de De- Excel, se explica eso, se describe, o sea, lo mismo que se hizo, pero se escribe en palabras, ¿no? Eso, eh, esto era lo que yo les decía de en qué, como que en qué se basaron, ¿no? Como que siempre se necesita saber, por ejemplo, se utilizó este autor como referencia o esta escala similar, cosas así, ¿no? Ujú, Eso nomás. Normas de interpretación, y eso es como que, ¿cómo tú sacas los resultados final? Entonces dices, por ejemplo, tuvo mayor peso en la escala de bajo, en todas las dimensiones del test, entonces, por lo tanto, tiene un nivel de inteligencia emocional bajo con tanto porcentaje. Eso se explica, como ujú. te digo, o sea, no es nada del otro mundo. Sí hay que escribir full, pero es esto, ¿no? Esto, bueno, por ejemplo, este test tiene como que adaptación para diferentes países, ¿no? Por el contexto cultural. Pero bueno, esto ahorita como que no es necesario, ¿no? Por decirlo así. Y eso, y ahí se utiliza la referencia de los autores que se basaron, incluso ahí ya va la referencia de los estudios que ha hecho la doctora, los estudios que hemos sido parte y todo eso. Eso. Y esto, sabes que esto se alquila, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo se llama? Por licencia. Me invento. Del test, la licencia del test de y ahí se hace esto, ¿no? Bueno, aquí sería mi instituto, aplicación individual colectiva. Esto es para quienes se aplican. Bueno, Ahí eh, el eh, ámbito sería adultos, jóvenes, niños no se ha hecho, jóvenes y adultos. Claro, pues se podría poner creo que aquí adultos y jóvenes. Duración, bueno, ahí se pone, no sé, creo que unos 20 minutos, creo que es, no sé cuánto. Podría ser unos 20 minutos, 15 minutos, no sé. Eh, Crearse bueno, un documento sí, que tenga eso se me vino. Entonces, esto se alquila por licencia, por ejemplo. Se le alquila a la, digámoslo así, a la empresa eléctrica Quito, que se me ocurre. Entonces, el uso de este test y la sistematización de este test a través de proceso automático como está en Excel, se le alquila, ellos lo van a usar, me invento, para 500 personas al año. Cada año se le hace un test, se le aplica a ellos mismos y se les alquila como licencia, ¿qué? $10,000 la licencia, porque es un grupo grande, me invento. Sí. Entonces, por ejemplo, habiendo un manual se podría hacer, eso se me ocurre, eso se me Ujú. ocurre, solo como idea puede quedar y pues, no sé, eso, Sí, me gustó bastante. Es sí, como, mira que o sea, yo considero que no es nada del otro mundo. Es claro que es de sentarse y escribir y argumentar y una cosa y otra, pero es básicamente lo que hemos hablado en pocas palabras, sin tanta lata, es lo que hemos hablado tú y yo, lo que tú me has explicado. Este es el test, tantas dimensiones, se califica de esto, menor de 4, mayor a 5, esta es la rúbrica, este es uno y 2, bajo, alto, ta. Eh, Así se sistematiza. Este es un ejemplo individual. Aquí tenemos el pre y el postdiagnóstico. Y algo que no tienen los test que este tiene, o sea, que ya está sistematizado, es el antes y el después. Los test no lo tienen. Ninguno que yo he visto hasta ahora tiene. Solo tiene el antes. Solo tiene como que una proyección de cómo está el paciente, entre comillas, ¿no? Nada más. En cambio, este ya está sistematizado antes y después, que eso es brutal, o sea, está completo. Así que eso, brother, lo que pienso ya. creo que se ha avanzado mucho, mucho. Súper bien. Hay una pregunta. En el post-test que nosotros realizamos, o sea, son las mismas preguntas. Por Sí, eso creo, son todo lo mismo, ¿no? Entonces, por eso es que lo que yo pienso, ¿no? Por eso es que muchos de los test que tú mencionas y también, o sea, todos no dan un post-test, sino que uno se logra, o sea, uno en la cabeza piensa que se puede tomar el mismo test y si hay algún cambio entre los test, se quiere decir que hay un cambio, hubo algo. Entonces es lo que a mi pesar y por eso es que no se da a entender. No sé si estaré bien o estaré mal.
Sí, ese sabes que es un problema de todo, porque no se aplica normalmente. A ver, ¿qué es lo que se hace? Supongamos, como grupo se aplica un test, ¿no? Para saber cómo están, digamos. Pero después se hace supuestamente la intervención, pero nunca se sabe si realmente estuvieron mejor o no. O sea, nunca hacen como la retroalimentación, nunca hacen otro test, o sea, el mismo test, ¿no? Pero para ver en el proceso de intervención si hubo cambios o no. Entonces, asumen que hubo cambios, o sea, asumen que con la intervención se hubo cambios, pero nunca se sabe. O sea, la mayor parte de, de test no tiene sistematizado, al menos yo no conozco test que tengan sistematizado para antes y un después. O sea, la mayor parte es solo, listo, necesito saber cómo estás antes. Y con mi intervención ya asumo que vas a mejorar, punto. No, no. Ok. A la fin, dime. Ok, entonces lo que tenemos aquí, entonces sí pasaría, ¿no? A eso, por eso es que te pregunto esto. Entonces lo que tenemos de lo que hemos realizado, o sea, pasa, de ley pasa, sí está bien, ¿no? Sí, Entonces sí, es sí. como es como los otros también, o sea, pasaría normalmente. Sí. Lo único que se necesitaría es hacer, para que tenga más fundamentación, el documento que tú nos mostraste, ¿no? Ya, sí. Y una vez con ese documento incluso se podría, como te digo, alquilar. O sea, y se vuelve un activo, ¿no? O sea, mira, esta empresa de TEA, por ejemplo, tiene así, desarrollado por algunos profesionales, tiene algunos test. No sé, yo conozco al menos de TEA como unos 5 test. Y eso ya, ellos tienen una plataforma donde tú solo, claro, tienes que pagar obviamente, pero tú incluso ingresas tus datos, o sea, como que rindes el test y automáticamente te sale el resultado. Así, Claro, literal. a nosotros también podemos hacer eso. De una, Imagínate. ya Y ellos tenemos. cobran. No sé realmente. Yo Nosotros nunca lo también entendí. ya le realizamos, ve, por ejemplo, mira, esto te indicamos, no es que, ve, mira, está hecho con ya las fórmulas y está todo, ve, mira. Aquí está, por ejemplo, aquí están las respuestas que dio un participante, ¿no? Lo único que nos falta es que todo sea automático. Por ejemplo, lo único que tenemos que hacer nosotros es, esto de aquí es lo que nos arroja el Google Forms, estas preguntas. Claro, Ya, nos arroja, lo único que tenemos que hacer es copy-paste. Copiamos y ya de una se calcula solito. Eso es lo único que nos falta, que todo se automatice y se haga solito. Lo único que claro, hacemos nosotros es copy-paste, ya. Y claro. aquí están ve, todas las preguntas. Aquí están todas. Mm, Aquí está el pre, aquí está el post y aquí está todas las categorías, ve, mira. Y acá nos arroja los resultados. O sea, ya es claro. todo este proceso ya es automático, hasta los Ya, porcentajes, todo. ya. Y lo único que estamos haciendo es verle los gráficos que queden bonitos, que queden chéveres y que se entiendan. Ya, chévere. Algo que se me vino ahorita es que los informes, tenemos que ver, o sea, ver si podemos trabajar en eso, porque los informes, por ejemplo, para tú entregarle un informe a una empresa, me invento, o sea, una empresa X, que salga con un informe de prediagnóstico, ¿no? O sea, que salga con autoconciencia tanto, con automotivación tanto, con interpersonal, creo que es inteligencia interpersonal, tanto control de emociones, tanto asesoría emocional, tanto. Todo ese número, como que hay que describir lo que significa, ¿no? Ujú. Creo que eso nos falta automatizar. Supongamos, si ahí como está, tiene 7 de autoconciencia. ¿Qué significa? O sea, a ver, en ese nivel bajo, ¿qué significa ese 7 de autoconciencia? Ya, lo que significa ahí es que 7 preguntas, el participante respondió entre uno y 2. Ya. ¿Y qué significa ese uno y 2? Está en la rúbrica, yo lo sé que está, solo es como que para que me entiendas al qué quiero llegar. O Ya, sea, ¿qué significa ese 7, ese 7 preguntas respondieron uno y 2? Entonces ya, significa que el significa paciente está así, que tiene así. un ritmo lento e inactivo, que se cansa con facilidad, que es calmado, complaciente, ve los problemas críticos, modesto, eso es. Eso nos faltaría automatizar, por ejemplo. Entonces, de tal manera que tú pongas y ya aparezca, aparezca como que las leyendas, ¿no? Lo que significa. Mm. Eso tendríamos que ver cómo se hace.
¿Por qué? Porque así nomás, que así estaría completo. O sea, lo que faltaría es, o sea, que respondan los participantes y automáticamente ya la respuesta, o sea, lo que significa esos números, ellos ya lo sabrían, ¿no? Sí, ya te Entonces, entendía. entonces estoy así. Ah, cierto, yo me siento. Entonces, es más fácil que se identifique el participante con esos rasgos que tiene, ¿no? Porque si no, eso tocaría hacerlo de uno en uno a mano. Y la idea es como que automatizarlo todo, ¿no? Supongo, esa es Ajá, la sí, idea. tienes toda la razón, Hansel. Sí, entonces ya te entendí. No sé, eso era algo que también se me... Ajá, ya. Entonces ya terminamos con la parte uno, ¿no? Son tres. Ya las otras dos son un poquito más facilitas, son más rápidas. Eh, ya, la segunda parte que calificamos nosotros es del mismo pretest, ¿no? Tenemos tres Ya, partes. Ya, por ejemplo, lo único que se hace en la parte 2 consta de 16 preguntas. Lo único que se hace aquí es se suman todas las preguntas y el resultado que se dé, y aquí está la escala. Esta es la escala que toma, que nos dio Jenny. Suponiendo en el pretest el participante que llenó esto tiene un 49. La sumatoria de todo dio 49. ya. Entonces, eso quiere decir que se encuentra entre un nivel seriamente vulnerable al estrés. Esa es la parte 2. Eso es lo Mm, único que hace. ya. Eso solo se suman, creo que es el resultado, ¿verdad? Es como una escala de test. Sí, sí, A ver, creo que aquí. ya me acordé cuál era. ¿Tienes las preguntas allí? Las preguntas. Sí, ¿Quieres el test? Ya te digo, ¿no? solo para recordar, no me acuerdo bien. Es- Estas son las 45 preguntas. a ver, no, veo la pantalla de Excel, A eso, ver, la pestaña de Excel. ahí sí. Ahí sí, sí, Ya, aquí están, ¿no? Hasta aquí están las madres. Ya, 44, 45. Estas son la primera parte. ya, Hasta aquí. Ya, la segunda parte es de aquí, ve. ya, Aquí. ya, La persona que está llenando pone del 1 al 5, ¿no? ya, Ya, y según lo que él ponga, o sea, y eso es lo que sumamos nosotros, esto de aquí. Este es la escala. mm, ya. Y Ahí se, solo se suma, ¿verdad? y Todo. se suma. La respuesta que dé, dependiendo de lo que dé, se suma. Se Mm, suponiendo que dé aquí de 4, aquí de 3, aquí de 5, o sea, se suma eso y de ahí se resta 16 y ahí se saca ¿cómo es esto? Aquí está bien. Para clasificar, la segunda parte califica la vulnerabilidad al estrés. La primera, inteligencia emocional. Segundo, vulnerabilidad al estrés. Y la tercera parte, la lógica del liderazgo. Ya, entonces la segunda parte lo que hace es para clasificar a los sujetos en una de las categorías anteriores, se procede sumando la totalidad de cifras de cada pregunta y el resultado se le resta 16. Cualquier puntuación por encima de 24 indica que el sujeto es vulnerable al estrés. Si alcanza entre 40 y 60 puntos, es seriamente vulnerable al estrés. Si es mayor a 60, se considera extremadamente vulnerable al estrés. La sumatoria de las prioridades dará el primer lugar a la acción del centro. No, esto ya es de la segunda parte. De la tercera, perdón. Solo esto nomás es de la segunda. ya, Ex- ya. Sí, se comprende perfecto. Eh, ya. este, Ahora, ¿qué piensas acerca de esto? Está bien, verás, este tipo de test se le llama escala, es una escala. Entonces, realmente son las que más me gustan a mí porque son muy sencillas, ¿no? De calificar y de entender, ¿no? Entonces, eh, tantas preguntas, tanto lo que suma, y aquí está a qué nivel de estrés pertenece. Lo que, si se puede, si podríamos ponerlo,
Por ejemplo, ¿qué significa no vulnerable al estrés? O sea, yo lo entiendo, o sea, sé que entiendo. Eh, Ok. ¿Qué significa, eh, no sé, creo que era muy vulnerable al estrés? ¿Qué significa mucho más? No recuerdo la rúbrica, ¿no? Eh, ¿Qué significa mucho más vulnerable al estrés? Así, ¿no? O sea, ¿qué significa cada uno de esos apartados? Solo eso, para que, eso, extremadamente vulnerable, eso, qué significa cada uno de esos aspectos, para que cuando se automatice ya aparezca, ¿no? O sea, qué rasgo o qué rasgos tendría la persona que es vulnerable al estrés. ¿Qué rasgos tendría la persona que sea sinceramente, seriamente vulnerable al estrés? ¿Y qué rasgos tendría la persona que sea extremadamente vulnerable al estrés? Eso solo para Ya. tener y para que con eso se puede hacer más fácil el informe, ¿no? O sea, entonces, Ujú. por ejemplo, la persona sacó, puedes poner porfa el Excel. Ya, supongamos la persona sacó 49 sacó. 49. Se encuentra aquí. Allá, seriamente vulnerable. Ya, supongamos la persona se encuentra allí. Entonces, ¿qué significa eso? Ah, no, que la persona es más susceptible, que la persona está más expuesta, que la persona es más irritable, que la persona tiene rasgos de impulsividad, que la persona, no sé, reacciona muy rápido, no sé, o sea, son cosas que se me ocurren, ¿no? Ujú. Entonces, eso, Ya. eso sería bueno que tengamos. Ujú. Eh, Listo, brother. Y para entregar los resultados, lo único que se hace, como ya llenó en el post, ahora saca un 18. Entonces eso quiere decir que ha bajado full de lo que estaba 49, ahora tiene un 18. Entonces ahora no es vulnerable al estrés porque se encuentra entre 0 y 24. ya, ok, Entonces ya, eso se entrega. eso, claro, claro. Entonces, ya, y por ejemplo, al otro lado, ¿qué significa? Pues, por ejemplo, ahí, bueno, no, es exactamente lo mismo, ¿no? Por ejemplo, en no vulnerable. Entonces, en no Ujú. vulnerable después, ¿Qué que es muy significa? tolerable la persona, que tiene cosas claras, que tiene mucho autocontrol, tiene autoconciencia. De hecho, podríamos usar incluso los conceptos de arriba para referir qué significa no vulnerable y vulnerable eh, al estrés, ¿no? O sea, como que aspectos positivos, ¿no? Si bajó, entonces veamos qué significan los aspectos positivos, algo así, ¿no? Ajá, chip. Eso, Ya listo, brother. Súper bien. Ya. ya. Y ahora la parte número 3. Aquí lo único que hacemos es, por ejemplo, igualmente aquí tiene ¿cómo es estos, no? Sus preguntitas. Cada una tiene sus preguntas, pero aquí pone en orden. Entonces, de acuerdo a lo que ha respondido, se pone acá en esta tablita. Por ejemplo, ¿ve? O sea, lo único que hace es contar nada más. Mm, Y se pone en esta tablita. Por ejemplo, aquí sale que a ver, la parte 3 prediagnóstico, espera, déjame guiarme bien. Parte 3 aquí está medio raro esto. Aquí es. Ya, aquí sale, ¿no? Que en la parte 3 del prediagnóstico, en la gravedad, el man es diplomático y es experto, un sector de gravedad. En el emergente, el man es diplomático y transformador, y en el de retroceso es transformador. Gravedad, o sea, cada uno de estos de aquí, estos parámetros, por así decirlo, es como nosotros, el emergente es cuando nosotros actuamos durante una situación que aparece de la nada. O sea, es como nosotros reaccionamos. Entonces, esta persona reacciona de forma diplomática y transformador. Y de igualmente, el retroceso es cuando una persona recuerda algo, tiene un recuerdo de algo, y cómo esa persona reacciona ante eso, es transformador. Y el de gravedad es como siempre, se mantiene. Entonces, el man es diplomático y mm, es experto. ya, entonces hablemos, o sea, como para ponerlo en contexto, digamos que estos son
como que las dimensiones situacional, ¿no? O el contexto, Exacto, eh, dimensiones situacionales. Sí. eso se podría poner para eso, yo estaba diciendo, a ver, ¿cómo podría ser? Pero ahorita que me explicas, ya, podría ser dimensiones situacionales. Entonces, por ejemplo, en alguna situación de gravedad, entonces esta persona tiende a ser diplomático y experto. Ujú. En alguna situación de emergente tiende a ser diplomático y transformado, y en alguna situación de retroceso tiende a ser transformado. Entonces, aquí lo importante me parece súper chévere. Lo importante aquí podríamos, o sea, como que poner en conceptos qué significa de gravedad, emergente, retroceso y qué significa cada uno de los líderes. O sea, creo que sí estaba, pero no, Sí, sí no, tenemos eso. ¿Qué significa cada uno de ellos? eso. Y sí, de ahí estaríamos con el tipo de liderazgo. Entonces, ya. Ahora sí, en general, ¿cómo te parece todo, brother? Y así para ¿Qué me cerrar. parece? Todo, ¿Vale? el proceso. En sí quiero saber qué te parece el proceso, si está bien, tal vez le encuentras algunos peros, esas cosas quisiera saber, brother. Que nos Ya, sirve a nosotros para crecer y suponiendo que alguien nos pregunte y nos diga, chuta, no, pues ya tener todo listo, ya preparado y decir, claro. tanto en esto nos basamos para sacar esto, entonces, eso, brother. Ya, como te digo, los peros, o sea, a mí me parece súper bien el test y además que está automatizado, oye, créete lo que es una de las cosas más difíciles. Eso, y así que felicitaciones por ese gran trabajo. No. Los peros, más que peros, yo creo que es como que aspectos a tomar, es en qué están basados, solo por si acaso nos preguntan y cosas así, quieren picarse a los, los inteligentes y todo eso, por si acaso nos preguntan en qué está basado el test, eh, eso, describir los conceptos para que la gente tenga clara eso, y la idea es automatizarlo, y a eso sí yo me sumo, ¿no? Entonces, el test así de manera global está perfecto, o sea, están perfectos, o sea, no hay, no hay muchos peros, solo los que te estoy mencionando, son aspectos a tomar en cuenta, pero créanselo que normalmente es difícil si alguien como que no ha trabajado en las cuestiones de psicología, es difícil hacerlo. Así que el trabajo que han hecho está loco, o sea, está chéverísimo. Así que sigamos, o sea, no Claro. tengo muchas cosas negativas que decir, más bien todas son positivas y solo aspectos a tomar en cuenta. Eso, brother. Súper bien, brother. Muchísimas gracias, Hansel, por haberte reunido y tomarte el tiempo. Chuta, sí Sí, brother. necesitábamos tu opinión y las cosas que nos dijiste se va a tomar muy en cuenta y me sumo también para hacer eso, para que sea mucho más fundamentado este test. O sea, se rían Claro. del Claro, tema. claro. Entonces, eso nomás, por ejemplo, si necesitamos automatizar ciertos conceptos, ahí me avisas y los vamos haciendo y vamos buscando, porque a veces no le encuentro la respuesta a la primera. Así que, o vamos sacando conceptos, de hecho, si se puede, vamos de una vez sacando, no, o sea, no ahorita, ¿no? Pero vamos a ir sacando conceptos como que para ya tenerlos claros y solo con fórmulas automatizarlos, ¿no? No, súper bien, Hansel. Entonces, ya listo, cualquier cosa ya te estoy Eso, bro. molestando. Y Eh, bueno, Dale, dale, brother. algo así rapidísimo. La inteligencia emocional, a mí me quedó esto, ¿no? Inteligencia emocional. Aquí, como calificamos estas 5 dimensiones, ¿tú crees que la inteligencia emocional califica estas dimensiones? ¿Se subdivide en estas? Eso es lo único chiquito que me queda mi duda. A ver, eh, autoconciencia, a ver, estas son unos puntos. A ver, autoconciencia, no estoy seguro de autoconciencia, me suena que sí. Lo que sí estoy seguro es control de las emociones, sí, automotivación, sí, o sea, sí, en algunos de ustedes se encuentran como motivación interpersonal, Se debería es saber qué significa este también, ¿no? sí, como concepto. Ahí yo lo vi en como inteligencia interpersonal, que es parte de la inteligencia emocional. Ah, Eso sí, yo sí. sí, eso y asesoría emocional, eso no, asesoría emocional, asesoría emocional. Ah, es como, ya, eso realmente no lo sé. Habría que No, investigar, ¿no? sí, habría que investigarlo. Ya listo, brother. Entonces, solo eso Sí, nomás.
Ya, Dale, brother. Hanselazo, muchísimas Dale, brother. gracias. Nos vemos. Cuídate mucho y cualquier cosa ya estamos hablando. Ya, brother Hansel, topes, topes. Dale.